Bueno, pues eso, que somos del colectivo CIPCOM, que son iniciales de cibercomunismo, y fue un colectivo que empezó básicamente con la publicación de un libro eh, por Maxi Nieto y Paul Cockshott, aunque Paul Cockshott es, digamos, escocés. Fue una traducción y una serie de artículos conjuntos en el que planteaban cuestiones de planificación económica, computadoras y democracia. Entonces somos un colectivo como en torno a 20-25 miembros que nos dedicamos un poco a investigar estas cuestiones y a discutir y a intentar reabrir debates sobre planificación económica. Y creo que se pega un poco aquí con la idea del colectivo, ¿no?, de tener un poco temas distintos. Es un colectivo formado por muchos tipos de personas. Yo personalmente soy ingeniero, a mí me interesan ciertos temas, hay economistas, estamos distribuidos por toda la península y por partes de Latinoamérica. Tenemos miembros en México y uno en Colombia, si no me acuerdo mal. Y nada, la idea es un poco que, esto no creo que haga falta contarlo mucho aquí, ¿no?, que tras la crisis de 2008 se empieza a cuestionar un poco la forma de organizar la propiedad, que el capitalismo genera simultáneamente, ¿no?, medios de producción ociosos o casas vacías, población desocupada, hay paro, pero a la vez hay necesidad social sin cubrir, ¿no? O sea, puede haber gente que no trabaja, pero a la vez no todos tenemos lo que necesitamos para vivir. Al mismo tiempo que se está destruyendo la naturaleza, la malutilización de recursos es cada vez más evidente, digamos, mucha polución, los océanos están acidificando, los mares de plástico. Y bueno, nosotros lo que proponemos es, digamos, cómo lo investigamos es la regulación consciente y democrática del proceso económico. O sea, si de verdad queremos regular la economía o hacer que sirva a las personas, cómo podemos hacerlo y cómo se puede hacer de manera democrática. Y esto frente a la organización actual de la economía mediante el sistema capitalista de mercado. Pues la pregunta es qué añade el cibercomunismo, porque ya, bueno, si comunismos hay muchos, digamos, y qué es lo que nosotros ponemos un poquito, qué es lo que intentamos hacer nosotros que nos distingamos. Lo que intentamos es añadir lo que se llama la cibernética, que es una ciencia que nace en el siglo XX, que es, digamos, la ciencia de la información, de la comunicación y del control. Y lo que estudia realmente es las organizaciones y cómo se construyen organizaciones eficaces que consiguen llevar a cabo el propósito para el que han sido diseñadas. Entonces la idea es usar la cibernética para complementar la crítica de la economía marxista, mirando, digamos, en la realidad cómo fluye, cómo se organiza la realidad, digamos, estudiar la economía desde el punto de vista de una organización, de un metabolismo, y desde el punto de vista de la información. O sea, qué es lo que está escondido detrás de la realidad, por qué funcionan ciertas cosas, por qué dejan de funcionar, y comparar las constituciones alternativas en términos de eficiencia y adaptabilidad. Esto se relaciona un poquito con lo que muchas veces se ha planteado la crítica austríaca al comunismo, de la información, de que si el dinero es un método muy eficaz, de que si el emprendedor tiene ciertas cosas. Pues nosotros lo que intentamos es, bueno, miramos esta crítica y decimos de qué manera es verdad, no es verdad, y de qué manera se puede analizar el mercado como, digamos, el metabolismo social y cómo se podría mejorar, ¿no? Entonces, esto es un poquito lo que tratamos en el grupo, las líneas de investigación. Lo que mencioné ahora es extender la crítica de la economía política en base a la cibernética y la econofísica. Econofísica hablaré un poquito después de qué es esto. El diseño de las organizaciones como métodos, instituciones democráticas para la planificación económica, analizar un poco la experiencia histórica y analizar un poco en qué falló y de qué manera se podría mejorar, ¿no? Incorporar adecuadamente los factores ecológicos, que es un factor que, aunque se incorporó de alguna manera en, digamos, socialismo del siglo XX o en algunos, digamos, gobiernos socialistas que han presidido sobre economías de mercado, como los que se llaman en Latinoamérica o en Vietnam o en China, que realmente no han incorporado un poquito más el factor ecológico, pero no lo han hecho de la manera central que se debería tener. Digamos, estamos en un tiempo de cambio climático, de destrucción medioambiental, cómo se puede, digamos, adecuadamente valorar la naturaleza, entre comillas, con todos los problemas que tiene la palabra valorar para la naturaleza, ¿no? Y lo otro que investigamos también son los problemas de desigualdad de género, en particular en la reproducción social del trabajo de cuidado.
O sea, el problema de desigualdad de género es extremadamente amplio y hay muchas cosas que no son económicas, pero hay una parte que, digamos, de la feminización de los cuidados, porque siempre son, digamos, el trabajo de la reproducción social cae mayoritariamente sobre las mujeres, y de qué manera la diseño de instituciones o incluso el diseño de la vivienda contribuye a agravar estos problemas. Entonces, lo primero y quizás lo principal es lo que mencioné al principio, ¿no? O sea, que la crítica de Marx al capitalismo es que el capitalismo básicamente impide un control racional y democrático de la sociedad. Está basado en la explotación del trabajo y está basado en la idea de que a la gente se le paga menos de lo que genera, y también que se reproduce de manera turbulenta. O sea, es un sistema que genera crisis, y estas crisis son necesarias para el sistema. O sea, si no hubiera crisis en el capitalismo, no, digamos, se eliminarían las empresas menos productivas, si no hubiera desempleo, no habría gente dispuesta a trabajar por poco dinero y no podría seguir el sistema, ¿no? Entonces, digamos, eliminar la crisis del capitalismo es prácticamente imposible porque es algo inherente al sistema. Entonces, contra eso nosotros planteamos, digamos, el comunismo entendido como un proyecto de emancipación, entendido como autogobierno de la sociedad que se ejerce sobre la base del control cooperativo y colectivo del proceso productivo global. Y ya diré un poquito más qué significan estas palabras. Pues la idea es, digamos, el proceso productivo, en vez de dejarlo a un sistema autoordenado o emergente, como puede ser la lógica del mercado o la lógica del capitalismo, es controlar este sistema o este modelo productivo, ¿no? Y aquí es donde entra lo de la cibernética. Si estamos diciendo que la cibernética sirve para el estudio de sistemas complejos que obtienen información de su entorno, la procesan y toman decisiones en base a ella, podemos empezar a pensar en diseñar sistemas de control que reaccionen a ciertos insumos, a ciertos inputs, generen ciertas salidas, como, digamos, la cibernética. Tradicionalmente el ejemplo que se pone es el termostato. El termostato es un sistema que sirve para mantener la temperatura de un cuarto. Si el cuarto está frío, lo que interesa es llevar una temperatura suficiente, pero sin generar oscilaciones. O sea, te interesa de manera, si tienes aire acondicionado, no interesa enfriar el cuarto demasiado, de tal manera que luego se apague, luego se vuelva a encender. Interesa tener un control, digamos, si tú quieres esta temperatura, no que haga así alrededor, sino intentar disminuir la fluctuación lo máximo posible, ¿no? Esto es unas ramas de, aquí no creo que esto es de ingeniería, pero esto es todo lo que se llega a conocer luego como el control automático en la ingeniería. Entonces, por ejemplo, yo soy ingeniero aeronáutico. Para los aviones, la manera que se consigue que el avión vaya recto y no se mueva mucho, ¿no? Porque si un avión no lo controlas bien, no le pones los pilotos automáticos, se va a mover mucho con la turbulencia. ¿Cuál es la mejor manera de hacer que nos dé el menor miedo posible sentarnos ahí, ¿no? Y el mercado es uno más de estos problemas, ¿no? La economía es un sistema muy complejo en el que tiene millones o billones de agentes moviéndose, tiene muchísimas entradas, tiene un montón de personas pensando, y la manera que se resuelve el problema de conectar a la gente con otra gente, conectar a la gente con lo que quiere comprar, es mediante el mercado, que es una manera de resolver este problema. E históricamente han habido varias maneras de resolver este problema. Lo que pasa es que realmente ahora se ha naturalizado un poco la solución del mercado. Se piensa que esta es la única realmente posible o única eficiente, entre comillas. Entonces, lo que queremos es cuestionar un poco eso y de ver si de verdad, con los avances tecnológicos que han habido, si esta es de verdad la manera más eficiente. Entonces, esto está relacionado con el problema del cálculo, que era lo que mencionaba antes, de que el mercado realmente, cuando tú dices cuánto cuesta una botella de agua, pues acabo de comprar esta botella de agua, cuesta 60 céntimos. Esta botella de agua hay, bueno, por lo menos viene de Granada, que está aquí cerca, no es una botella de agua suiza, pero el plástico probablemente viene de un petróleo que a saber de dónde se ha salido, que ha sido procesado en otra planta. La etiqueta viene de un papel que vendrá de un árbol, la tinta vendrá de otra parte, y toda la información de esta botella de agua se ha colapsado en un precio de 60 céntimos, que incluye también el salario del camarero, que me lo habrá servido en la cafetería, digamos, el mantenimiento del espacio y todo eso. Entonces, bueno, puede parecer una ventaja al principio, pero al mismo tiempo estamos colapsando todo a un precio, ¿no? O sea, todo el coste natural de esta botella se ha colapsado a 60 céntimos. O sea, se le puede estar pagando el sueldo de la persona, o puede reflejar el hecho de que
el plástico lo extrajo alguien al que no se le pagó. El plástico viene de un proceso que lo extrajo personas que se les paga muy poco, o está haciendo una destrucción medioambiental en algún país por el que no estamos pagando nada, y eso también tiene una serie de problemas. Y la idea de la planificación cibercomunista que proponemos es, digamos, una planificación en la que toda esta información sea transparente y que además pueda actuar en acción inmediata de las necesidades ciudadanas sin la mediación de rentabilidad. Estábamos hablando antes de, digamos, un poco del transporte público. El transporte público ahora está barato por las medidas que ha puesto el gobierno, pero en general vale más caro tomar un medio de distancia que ir en coche. Eso tiene poco sentido ecológico y también tiene, digamos, poco sentido para la sociedad, porque si llenas una carretera de coches hay tráfico, hay más ineficiencias, ¿no? Entonces muchas veces queremos ser un sistema que es capaz de cubrir las necesidades sin pensar ¿es rentable esto o no es rentable? Y a la vez tener la capacidad previsora de realizar cálculos económicos a largo plazo, ¿no? O sea, yo, como me puedo decir por mi acento, yo soy de Canarias. Yo he tenido que mudarme un poco por el mundo para buscar trabajo y un poco no podía hacer planes a veces a 2 años vista. No tenía un contrato de trabajo, no tenía algo y puede ser una suerte que haya vivido en varios países o puede ser también un proceso de desarraigamiento, ¿no? No ver a mi familia durante años. Y planes a largo plazo no se pueden hacer en el capitalismo. No se sabe si esa empresa va a cerrar mañana, van a despedir a todo el mundo. Podemos, digamos, un sistema que sea capaz de planificar, al menos podría dar cierta estabilidad mayor a la vida de la gente, ¿no? Y quizá un problema que se puede ver más relevante en Málaga, que lo comparto yo viviendo en Tenerife, es el problema de los, digamos, de los pisos turísticos, ¿no? Que se ha puesto totalmente en el mercado una cosa para ser una rentabilidad y no se está midiendo en ningún momento el coste social que tiene eso, ¿no? Si una persona paga más que otra persona por un apartamento, les echa, ¿no? Y al final todo eso, digamos, está oculto. Y eso es un poco el problema de cálculo, que sí, que los austriacos pueden decir, la crítica austríaca puede decir que es un método eficiente, pero al final es un método eficiente ¿para quién? ¿A quién sirve esto, no? Y también queremos contrastar un poco con las otras visiones del periodo de transición. Una visión común en el socialismo, digamos, ha sido lo que llamamos el estatalismo de los medios de producción. Como dice, hay que democratizar los planes, ¿no? No se puede solamente tomar los medios de producción. Como el ejemplo de la Unión Soviética, ahora mismo, digamos, el único país que queda que puede tomar un plan tan rígido es Corea del Norte, es intentar poner una chaqueta demasiado apretada a la economía, ¿no? Los planes rígidos optimizan para ciertos productos, o sea, Corea del Norte es capaz de generar una bomba nuclear, sin embargo no es capaz muchas veces de darle de comer a su propia población. ¿Por qué este plan, esto es lo que pasa cuando un organismo se intenta planificar con un sistema demasiado simple, que no consigue tomar suficiente información, no consigue servir a la gente? En estos problemas, de estos sistemas, muchas veces acaban habiendo mercados negros, acaban habiendo otras maneras de acceder a recursos, porque, el organismo central no es capaz de planificar suficientemente bien. La otra visión del periodo de transición que se ha dado es, el socialismo con mercado, que, se retiene el mercado y sirve el mercado como un lugar donde decisiones se toman de manera no controlada, no se elimina el afán de lucro, pero de cierta manera el mercado sirve para corregir algunos problemas que tiene el plan central. Esto es una cosa que se da mucho en Yugoslavia, con, su propuesta de socialismo autogestionado, o en Hungría después de 1956 se dieron unas ciertas reformas de mercado en las que se introducía, ciertos mecanismos para eliminar o hacer que las empresas estatales compitieran unas contra otras. Sin embargo, una de las críticas que hacemos nosotros es también sobre el mercado como mercado y como esfera de circulación. Creemos que el mercado no es un mecanismo neutral y que incluso un mecanismo caótico del mercado, cuando se regula la esfera de producción, es decir, cuando se tiene una cierta cosa, con la Yugoslavia, con las empresas autogestionadas, se tienden a generar desigualdades. Esto se vio tanto históricamente en Yugoslavia, que había mucha desigualdad, sobre todo en clase de campo, sobre todo entre gente, o se puede ver haciendo experimentos muy simples sobre el mercado. Y eso es lo que he dicho antes, que era la econofísica. Que la econofísica es una disciplina que intenta implementar conceptos de física estadística para estudiar fenómenos económicos.
Quizás esta es una cosa que les interese más a la gente de economía. Y la idea es que estableciendo ciertas analogías entre las acciones de los agentes económicos y el movimiento de las partículas de un gas, se puede intentar aplicar técnicas de la física estadística para decir ciertas cosas. Es una disciplina relativamente nueva, se empezó a hacer en los años 1980, y la idea es que los modelos econofísicos son de equilibrio dinámico. Entonces, no es un equilibrio estático. Hay digamos, el capitalismo no es un equilibrio estático, entonces los modelos intentan reproducir esta cosa. No es un equilibrio estático, digamos, contra un modelo neorricardiano de Sraffa, la tasa de ganancia, por ejemplo, no es constante para cada empresa, es dinámica, se siguen distribuciones de probabilidad para la tasa de ganancia, se siguen distribuciones de probabilidad para la supervivencia de la empresa. Y un poco distinto de los modelos neoclásicos es que no hay funciones de utilidad, que exigen una interacción muy fuerte entre los agentes, digamos como los modelos de Breuer, como de equilibrio general. La idea es usar modelos muy simples, porque basándose, digamos, en física estadística, que tú asumes que las moléculas de un gas interaccionan muy poco, intentas plantear modelos simples y ves que eres capaz de reproducir muchísimas propiedades de los gases. La idea es usar una idea similar para la economía, ya que el capitalismo no es un sistema estático, hay movilidad, pero también no hay desigualdad. O sea, no se puede emplear un modelo estático tipo lo que sé de clases sociales feudales o algo, digamos, de casta, sino una cosa que va cambiando. Y un ejemplo de esto es los modelos de Dragulescu y Yakovenko, ya luego pondré un par de referencias. Entonces parte de una economía sencilla, en equilibrio, y acabas generando desigualdad. Y para hacer esto lo que tú haces es, tú empiezas con un cierto número de personas, un cierto número de dinero, y cada actor se caracteriza por el dinero que tiene. Todos empiezan con el mismo dinero y tú haces a los agentes interactuar. Cada paso en el tiempo toma dos agentes, un comprador y un vendedor, elige un precio al azar para la transacción y cambia una persona, le da a otra P unidades de dinero. Entonces esto lo dejas hacer mucho tiempo y al final te queda una distribución de probabilidades digamos, de la cantidad de dinero que tiene un agente. Lo llamamos econofísica porque, digamos, esto es una gráfica de un artículo del de Yakovenko, por ejemplo, que te dice que si tú empiezas con una distribución constante de dinero, al cabo de un tiempo tú reproduces lo que se llama la ley de Maxwell-Boltzmann de dinero de cada persona. O sea, empieza a haber cada vez más y más gente pobre y cada vez más y más gente rica, ¿no? Y esto es como un modelo tan simple como que la gente se toman dos actores y solamente intercambian con un precio al azar. Y ya tú acabas con una distribución de dinero que se asemeja mucho a las de la economía real. Si les interesa, aquí hay un par de libros de econofísica, digamos el de la izquierda es el Laws of Chaos, que es el primero que un poco funda la disciplina. El del centro, How Labor Powers the Global Economy, es un libro más reciente que es, digamos, más basado en la economía en sí, y el de econofísica de la derecha es donde plantea más digamos, el del centro es más de macro y el de la derecha es más un poco más de micro, pero plantean ahí un poco todos estos modelos y acaban viendo cómo se puede reproducir muchas propiedades de la economía con esto, con modelos muy simples, con cosas estadísticas sin necesidad de apelar a funciones de utilidad, a equilibrios fuertes, a muchas propiedades que a veces se consideran un poco más cuestionables, ¿no? Como, digamos, la función de producción agregada y todas estas cosas de la macroeconomía que muchos economistas marxistas critican, incluso economistas heterodoxos. Pero bueno, esto no es mucho mi campo, así que si tienen alguna pregunta luego me pueden hacer una pregunta, pero no prometo poderlas contestar todas al 100% de certeza. Pues ellos somos un colectivo y yo personalmente me interesa mucho más la parte de ecología, que hablaré luego. Bueno, pues volviendo un poco a la otra parte, es, digamos, la discusión de la planificación, ¿no? Nosotros proponemos, para volver a convertir el sistema de alternativa creíble y no simplemente dedicarnos a regular el mercado o a gestionar el capitalismo mejor que los capitalistas, a veces parece,
qué pinta puede tener una sociedad que rechace el mercado. Y para ello está la base de la propuesta de Coqueluche-Cottrell, que viene dada en la referencia que daré luego, que se llama Hacia un nuevo socialismo, que es, básicamente se basa en dos cosas. Primero es calcular todo en base a las horas laborables. O sea, cada producto viene valorado por la cantidad de horas laborables y se remunera en función de las horas trabajadas. Con eso se ayuda a eliminar la desigualdad. Si tú trabajas 8 horas, tú puedes comprar 8 horas de producto. Y a la vez se puede decidir sobre estas producciones, se puede poner ciertas restricciones basadas en factores ecológicos y factores sociales. Con esto, digamos, una planificación controlada en la que se puede decidir sobre los objetivos de desarrollo y se puede revisar los planes en tiempo real. Y con este sistema se quiere demostrar un poco la superioridad del sistema socialista o cibercomunista, digamos, en dos planos. El primero, el económico, se quiere demostrar que se tiene más capacidad para desarrollar las fuerzas productivas, más capacidad para resolver necesidades sociales y a la vez es más eficiente haciendo esto. Y segundo, es más democrático, ya que, digamos, quitamos la intermediación de esa cosa llamada el mercado, que muchas veces oculta más que nos da posibilidad, que, digamos, lo que nos da, que el mercado da democracia de consumidores, aquí, digamos, una democracia social, ¿no? O sea, ya no es solo que podemos comprar lo que queramos en el mercado, sino de que tenemos el control de la producción, el control de la manera que nos relacionamos con el mundo. Un poquito de los bonos laborales, que a lo mejor pensaba que aquí iba a interesar eso. La idea es que para el periodo transicional, digamos, siempre se va a necesitar una manera, si la gente se toma el gobierno mañana, se va a necesitar una manera de organizar la sociedad, ¿no? ¿Cómo se va a empezar? ¿Qué sería el día de mañana? Pues la idea es comenzar con lo que llamamos los bonos laborales, una manera de comparar costes y coordinar cierta empresa. Si uno tasa basado en horas laborales, lo que nos da una medida, digamos, relativamente rápida de evitar desigualdades. ¿Por qué? Porque el producto social ahora es simplemente una cantidad de trabajo cristalizado en conglomerado de objetos y de servicios. Si todos en este cuarto trabajamos 8 horas, todos deberíamos recibir más o menos lo mismo. Pues la idea es un poco esa, que si un producto lleva mucho más horas a hacerlo que otro, que cueste más horas poder acceder a él, pero al mismo tiempo, no, digamos, esto nos ayuda a ver un poco más, digamos, a revelar un poco lo que está oculto detrás, ¿no? O sea, la camisa que llevo yo es una camisa, digamos, relativamente barata, pero que seguramente ha costado muchas más horas producir de lo que es mi sueldo. Si me cuesta 1 hora de mi sueldo comprarla, seguramente habrá personas que han trabajado mucho más de 1 hora en ella. ¿Por qué? Porque están en Bangladesh o donde sea, y con esto logro yo un poco de cambio desigual y beneficiarme un poco de esto, ¿no? La idea es eliminar estos tipos de costes. Y aquí hay una tabla de uno de nuestros artículos, que todo lo que estoy diciendo hoy viene una serie de artículos que están en nuestra página web o están en Jacobin Latinoamérica, si les suena, son 6 artículos básicos que publicamos. Bueno, pues entonces la idea es un poco comparar el dinero con los bonos laborables, que la idea es que un bono laborable es un poco como un billete de tren, ¿no? O sea, no es transferible, caduca y no se puede acumular. El dinero uno puede acumular infinitamente, de forma imperecedera, bueno, está la inflación, pero la idea es que un bono laborable no están hechos para no acumularse. El cálculo económico, pues la idea es hacer cálculo de costes de forma directa con unidades físicas y un sistema de retroalimentación basado en mecanismos tecnológicos de democracia directa, una persona y un voto, contra, digamos, el dinero, que todos los costes se calculan de forma un poco indirecta, no se valoran ciertas entradas, y que al final mayor dinero es el mayor poder de decisión en el mercado. La gente, los intereses de una minoría orienta la producción social en la inversión del trabajo. O sea, nosotros tenemos muy poco decisión sobre dónde se invierte el dinero. Incluso el gobierno a día de hoy tiene muy poca decisión sobre dónde se invierte el dinero. Al final, ¿qué se privatiza lo que es rentable. A nadie te va a tocar la distribución de correos de los pueblos de Málaga o de los pueblos de Sevilla, pero digamos, el envío de paquetes express entre Málaga y Madrid lo va a querer todo el mundo, ¿no? Pues por eso incluso el gobierno a día de hoy no es capaz de gestionar esto. Muchas veces se basa demasiado en el mercado. Nosotros vivimos en un país con cierto acceso a los mercados de crédito, con la moneda del euro, un país, digamos, menos desarrollado. Incluso esa no es una manera bonita de decirlo.
con menos acceso a los mercados financieros, está completamente condicionado en lo que puede invertir. Hay un mapa muy curioso que si uno ve dónde están todas los tramos de ferrocarril de África, van siempre de los puertos a los recursos. No hay nada para servir a la gente, ¿no? O sea, ¿dónde se ponen esto? Era para servir a las compañías de extracción. O el empleo, pues un poco de acuerdo a la idea de que el trabajo humano es un recurso valioso a minimizar, ¿no? O sea, la idea es, como decía Karl Marx, es la liberación de la sociedad se medirá por la cantidad de tiempo libre que podemos tener. Mientras que en el empleo, pues, bueno, a mí personalmente tengo la suerte de que ahora no me toca, pero hay gente de que trabaja excesivas cargas laborables, la gente que está trabajando, sobre todo, digamos, cosas como Globo o Uber, y al mismo tiempo hay gente que no puede trabajar o que se desaprovecha completamente el trabajo. El dinero se puede obtener de múltiples orígenes, especulación financiera, juegos de azar. La idea es que los bonos laborales que se proponen solo se pueden obtener trabajando, intentar abolir en la mayor medida de lo posible los ingresos no derivados del propio trabajo. Obviamente gente que no puede trabajar se le daría manera de subsistir. Y la capacidad de uso, pues digamos solamente, esto es una cosa que se puede discutir un poco, pero digamos, el capitalismo, si algo es bueno, es en la habilidad de producir todo tipo de mercancías, pero todo tipo de mercancías es incluyendo, digamos, órganos humanos, ¿no? Mientras que la propuesta nuestra es que, bueno, obviamente hay ciertos artículos que la sociedad decidirá producir, ciertos artículos que no se puedan producir. Y entonces estará mucho más regulado el mercado todo. Y entonces la idea es que estos bonos no son dinero porque se paga a todo el mundo por igual, no es un salario, sirven para adquirir solamente los tipos de bienes que se han producido mediante el plan y se cancelarían al ser usados. No, o sea, son intransferibles, se caducan, solo pueden continuar trabajando. Se puede impedir que funcionen como un equivalente universal, o sea, se puede impedir que esto, digamos, una crítica que se hace mucho, que estos bonos son parecidos al dinero, pues la idea es que no, que sean parecidos pero que no se conviertan en el equivalente universal que es el dinero. Porque si se convierte en el equivalente universal que es el dinero, hemos vuelto al punto 1 del problema. Lo otro de este apartado es un poco hablar de qué se propone para la planificación, ¿no? Esto está basado en un artículo que tenemos nosotros que se llama Un día en la oficina de planificación en Jacobin Latinoamérica, si les interesa saber un poco más. Pero igual, de manera muy breve, la Oficina Central de Planificación tiene que ser un sitio donde se comparten y tienen conocimiento. Y esto es para avanzar la sociedad hacia una mejor gestión. Como, digamos, la cibernética se basa en el estudio de la organización eficiente, esto es un punto en el que dedicamos bastante atención, ¿no? O sea, cómo se construye una organización eficiente que sea capaz de recoger e integrar la información para avanzar la sociedad. Obviamente, en esta oficina no se puede decir todo, se puede decir un plan general, pero estos planes también deben ser aprobados en referéndum. No debe incorporar control democrático en la empresa. Si hay cierto plan general que dice que esta empresa tiene que producir esto y se ve claramente que las condiciones no son salubres, tiene que haber un mecanismo de control de la empresa que diga no, esto no se puede hacer. Entonces, hay un poco tres tipos de planes basados en analizar. La idea es, digamos, tienes un plan estratégico, que es el que va a referéndum, que dice, bueno, pues la sociedad ha decidido que con el producto social este año queremos aumentar el uso del transporte público en 10%. Vale, esto es un plan político, esto se decide en consulta con los planes políticos, en referéndum o en comité. Ya, entonces ahora se va al paso macroeconómico. El balance entre producción y consumo, ahorro y crédito, dónde se consigue el dinero para producir los trenes y los tranvías. Y luego bajamos a otro nivel más y es el plan detallado, que produce cada empresa. ¿Cuántos trenes hay que fabricar? ¿Cuántas ruedas? ¿Dónde se hace? ¿Es seguro seguir fabricándolos así? Este modelo da problemas, habría que modificar en algo el modelo. Y en estos tres niveles es donde, digamos, se da el juego de que se puede construir un mejor metabolismo social para lograr, digamos, gestionar la sociedad, ¿no? Entonces, en general, hacer unos planes va a implicar conocer los procesos industriales que tenemos bajo nuestro comando, saber qué les necesita para producir una cierta cantidad de algo, valorar adecuadamente los insumos, que nosotros proponemos valorarlos con límites con horas de trabajo sujetos a límites ecológicos, ajustar el método para hacerlo de la mejor manera, o sea, optimizar la producción y reajustar el sistema.
Y va a haber tres tipos de problemas al planificar. Lo primero es cómo garantizar que se produce exactamente lo que se demanda. Desarrollo es cómo hacer esto un poco más dinámico, cómo actualizar nuestra producción en relación a sus situaciones sociales y tecnológicamente cambiantes. Y viabilidad es cómo hacer que los cálculos se realicen en un tiempo razonable con suficiente aproximación. Son tres tipos de problemas, pero todo el fondo viene desarrollado de la manera de, digamos, mejorar algoritmos matemáticos, al mismo tiempo mejorar la tecnología. La problema de logística es, por ejemplo, si yo quiero producir tantos kilos de cereales, ¿qué tengo que hacer? Pues digamos, yo tengo un diagrama que dice que para producir cereales necesito 2 litros de agua, no sé cuántos de harina, y luego el cereal sirve para producir cerveza y harina, la electricidad sirve para producir todo. Si yo quiero producir tanta harina, tanta cerveza, ¿cuánta electricidad, cereal y agua necesito producir? Esto es un problema, digamos, de logística. Esto es un problema matemático que se suele dar por matrices se llama insumo-salida o tablas de supply use, o hay gente que trabaja en esto porque digamos, los métodos más antiguos, tipo Leontief, han tenido muchas críticas. Algunos solamente tienen un método de producir, hay que sacar mejores métodos que puedan, hay que poder sacar mejores métodos matemáticos que permitan relajar ciertas axiomas o ciertas imposiciones que se le imponen a los métodos. Como dije, un método más antiguo, digamos Leontief, te pedía que solo tuvieras un método de producción. Esto claramente no es realista. Entonces, ¿cómo resolver este problema? Es una línea de trabajo que se trabaja dentro del grupo. El segundo es, por ejemplo, un problema de ajuste de costos. CLI significa costo laboral integrado. Digamos, disminuye el consumo, ¿qué hacemos? Aumenta el consumo, ¿qué hacemos? Aumenta la producción, disminuye la producción. La idea es siempre girar en torno a que el costo sea igual al costo laboral integrado, que es la hora de trabajo. Puede que sea el caso que haya un producto que ya no se venda. Entonces se puede rebajar temporalmente hasta que se disminuya la producción. Y entonces volvemos al punto de equilibrio. O puede que haya un producto que esté muy alta demanda. Se puede subir temporalmente el precio. Pero la idea es que esto no sea algo permanente, entonces se puede volver al costo laboral. Entonces, esto es un problema, digamos, de desarrollo, un problema dinámico. Y otra vez, ¿cómo se hace esto bien? Tiene ciertos trucos, tiene cierta matemática y hay gente trabajando sobre la mejor manera de hacer esto. Y por último, digamos, problemas de complejidad computacional. ¿Cómo se resuelven los problemas matemáticamente? ¿Cómo se resuelve un problema de matrices dispersas, un método de optimización lineal, todo un método de algoritmos, todo esto? Y un poco de introducción a las cosas que estamos tratando, estoy hablando, está en este documento que está en internet disponible libremente. Se llama Matemáticas para planificar una economía. Si se busca Matemáticas para planificar una economía, CIPCOM, se encuentra, tiene como 70-80 páginas. Empieza realmente desde cero, empieza como asumiendo que el lector sabe muy pocas matemáticas. O sea, si interesan estos tipos de problemas, está disponible online gratis. Ya luego al final dejo un poco una lista más de recursos, pero este a mí me parece muy bueno. Digamos, fue el primer artículo así que hizo que la gente prestara atención a este colectivo. Y una cosa que quiero recalcar es que todo esto es una área de investigación, pero la idea es que no queremos hacer una, digamos, algoritmocracia, ¿no? No somos engranajes en el plan, no es que simplemente la computadora dice que hagamos esto y tenemos que hacer esto, ¿no? La idea es que estos son planes en los que la clase trabajadora diseña, dirige y ejecuta el plan, ¿no? Porque realmente la planificación democrática, la planificación de producción no es algo que el capitalismo no puede asumir. Hay un libro así un poco popular que se llama La República Popular de Walmart. Si lo conocen, pero es una idea de los métodos de planificación que usa Walmart, que es el supermercado más grande de Estados Unidos. O sea, digamos, muchas empresas capitalistas ya planifican. Lo que pasa es que lo planifican con otra métrica. Ellos planifican para optimizar la cantidad de dinero que ganan, ¿no? La cantidad de dinero que reciben los accionistas. En Walmart, digamos, hay unas técnicas laborales que acaban rompiendo a la gente. Está diseñada para que... Yo tenía una amiga que trabajaba en Walmart y me contaba que todo cajero es a la vez persona que ayuda a dar información, que es a la vez persona, tiene que tener todos múltiples roles,
porque tiene que ser capaz esa persona de estar en cada momento donde más le haga falta. Porque cuando alguien salta en caja, le mandan directamente a atender a clientes en otra zona. Decía que la cantidad de gente que duraba 3 o 4 meses en el trabajo, que casi nadie duraba más de 4 meses en el trabajo, porque les rompía mental y físicamente. ¿Por qué? Porque era una cosa planificada y diseñada para vender la mayor cantidad de objetos y productos, pero no para el bienestar del trabajador, ¿no? Pues por eso decimos de que el algoritmo es, digamos, una herramienta, pero no es un sistema algoritmocrático. La gente, digamos, desde un punto de vista crítico de la tecnología, que a mí me pilla mucho más, como dije antes, soy ingeniero, es la idea de que la tecnología tiene que ser diseñada y los valores de la sociedad que diseña la tecnología tienen que estar incorporados a la tecnología de manera consciente, porque si no, digamos, se incorporan muchas otras cosas de manera inconsciente. Bueno, ¿cuánto llevo? 35 minutos. Me dijeron que hablaron 1 hora y media, pero no tengo material y ya no les quiero aburrir hasta ahora. Entonces, lo que quería hablar un poquito ahora es de, digamos, la experiencia del pasado, ¿no? O sea, ¿de qué manera se puede aprender de lo que se ha hecho antes? ¿De qué manera se puede innovar? La comuna es una unidad productiva que se tiene muy en cuenta, digamos, dentro de la izquierda. Y la idea es que una comunidad siempre ha sido capaz de gestionar eficientemente una economía local, porque a pequeña escala funciona muy bien la comuna. ¿Por qué? Porque hay un flujo de información ágil, bien definido entre los distintos trabajadores y los consumidores, ¿no? Si tenemos un pueblo de 40, 100, 200 habitantes, como dice, pueblo chico, infierno grande, todo el mundo sabe lo que está haciendo otra persona, pero eso sirve mucho para planificar una economía. Por lo menos en un pueblo chico es más complicado que alguien se quede durmiendo en la calle o sin comer, porque al final los vecinos siempre ayudan, ¿no? Es más complicado que falten cosas, digamos, o sea, en el sentido, no sé si faltan cosas, pero digo que hay una información ágil bien definida entre los trabajadores y los consumidores, donde se sabe qué hace falta, se sabe quién está pasando hambre, es mucho más fácil controlar esto. Pero eso funciona a pequeña escala. La idea es, podemos usar la cibernética para sentar las bases para hacer esta coordinación a gran escala y poder hacer frente a retos globales. Digamos, esto es un punto de trabajo. Otro punto de trabajo, digamos, es aprender de qué pasa en la Unión Soviética, ¿no? En algunos sentidos fue una experiencia positiva, se pasó de un país extremadamente atrasado en 1917 a un país que tuvo una calidad de vida bastante creciente y que tuvo un crecimiento muy alto hasta los años 60, 70, pero al final había dos obstrucciones, ¿no? Había una insuficiencia tecnológica para la planificación, en aquella época no había los ordenadores que hay ahora, y segundo, había un bloqueo político institucional muy, muy grande. Debido a esto, digamos, los problemas de la Unión Soviética se solucionaron primero con reformas de mercado que culminan en la perestroika, y digamos que poco a poco se introdujeron más y más cosas, la lógica del mercado no casaba bien con la lógica de la Unión Soviética y eventualmente en 1980 colapsa cuando una de las reformas de Gorbachev, que es, digamos, retira la capacidad de inversión del gobierno central y se lo da a las empresas, eso acaba por colapsar la Unión Soviética en torno a 1985. Aunque poco a poco se han introducido algunas reformas, nunca se logró, digamos, la planificación nunca se llevó a cabo, se salió del traje rígido que decía antes, sino simplemente para complementar el pilar del traje rígido estaba el mercado negro y estaban algunos mecanismos de mercado. La idea es que esto nos interesa sobre todo porque hubo una alternativa que se llamaba el sistema OGAS, que es que en la década de los 60 había un matemático llamado Viktor Khrushchev que se dio cuenta que el plan no funcionaba bien y que estaba llegando a su límite, que la economía necesitaba algo más. Y propuso una red descentralizada para controlar la economía soviética llamada OGAS. El proyecto básicamente fue dejado a un lado por la burocracia porque había muchos políticos que no querían soltar el poder y al final lo que se implementa es muy reducido y lejos de lo que quería Khrushchev. La cosa es que lo que se quería proponer era dar un paso más allá. Khrushchev quería eliminar el dinero y él pensaba de que era, digamos, un visionario en el sentido de que quería construir algo más allá del código simple que dije antes que era el mercado.
El problema es que, claro, digamos, nació 60, 70 años antes de que hubieran computadoras suficientemente poderosas. Y además nació en la Unión Soviética, donde eran muy recelosos, digamos, los políticos, de los científicos y de lo que pudieran proponer. Al final, mucho de lo que habló Glushkov, gran parte se perdió, pero hay varias escuelas que siguen ahora, incluso a día de hoy, en 2023, en Siberia. Se dejó mucho escrito sobre el diseño de ciudades ecológicas, se usó para la construcción de ciudades industriales en Siberia. Lo que pasa es que todo esto está en ruso y nunca se ha traducido ni al inglés, ni al castellano, ni a otros idiomas. Y una de las cosas que estamos haciendo es hablando con gente en Rusia y que nos están ayudando, digamos, a descubrir este mundo otra vez, porque en Occidente se cuenta la historia de que Glushkov era el típico científico héroe, que los políticos malos lo bloquearon, y bueno, de esta manera sí es cierto, pero al final la historia de la ciencia nunca es tan simple, ¿no? O sea, se dejó un rastro, se dejaron cosas. También lo que es cierto es que Glushkov proponía hacer unas cosas que no se podían hacer en 1960, y creó escuela, y esta escuela ha sido realmente un poquito olvidada, y solamente en estos últimos 5 años se ha redescubierto, y muchos de ellos están en contacto con gente de Occidente, digamos, a pesar de los últimos desarrollos políticos de Rusia, ¿no? La otra alternativa más interesante quizás aquí, pues esta se da en el modo hispanoparlante, es que durante el gobierno de Allende se intentó planificar la economía siguiendo preceptos cibernéticos y se intentó evitar la rigidez del plan soviético. Directamente Allende creía que el pueblo debería ser el que decidía muchas cosas, y cuando él le decía, había un cibernético inglés muy famoso que le colaboró con el llamado Stafford Beer, y que Stafford Beer le ponía como el centro de su sistema, y dice, bueno, ¿y usted, el último sistema, el que controla, es usted el presidente? Y dice, no, dice que Allende dijo, no, esto es del pueblo, no soy yo, ¿no? O sea, él tenía como la idea de dotar la economía de flexibilidad y control popular desde el principio. Y lo que se hizo es que las empresas que se nacionalizaron se intentaron conectar a este sistema de planificación. Y aunque era muy limitado lo que tenían, porque Chile empezaba desde mucho más atrás, incluso que la Unión Soviética estaba bajo un bloqueo estadounidense y que le quitaron todos los ordenadores IBM, por ejemplo, para que el sistema no funcionara, logró conectar a la gente. Y hay una historia famosa que durante una huelga de camioneros, de la patronal camionera contra el gobierno de Allende, se usó el sistema para ayudar a planificar qué flujos de mercancías estaban bloqueados por la huelga y qué era lo que mejor debía hacer y qué unidades debían producir un poco más para lograr, digamos, vencer la huelga de la patronal. El sistema funcionó relativamente bien, pero claro, luego vino el golpe de Estado de Pinochet en 1973 y este experimento se acabó. Estos son un par de libros más de este apartado. El de la derecha es el que tiene la sala de planificación de Salvador Allende, que se llama Revolucionario Cibernético. Es un libro muy interesante y es originario de inglés, está traducido al español, de Eden Medina. El del centro, el que mencioné antes, de la República Popular de Walmart, de cómo planifica Walmart muchas cosas. Quizás los autores de este son un poco demasiado optimistas sobre llamando República Popular a Walmart, pero es gracioso de cómo la planificación está realmente asumida por empresas como Walmart, que Walmart son empresas integradas extremadamente desde un punto a otro. Intentan eliminar, digamos, el mecanismo del mercado lo más posible dentro de sus unidades. Y lo presenta como caso paradigmático contra Sears, que Sears intentó aplicar principios de mercado dentro de su empresa y acabó colapsando. Y el de la izquierda es Hacia el Nuevo Socialismo, Towards a New Socialism, que es el de Paul Cockshott y Cottrell, que es el que tomamos mucho como base teórica para nuestro trabajo. Bueno, 3 líneas de trabajo más para ir acabando y dar paso un poco a la discusión, que no me gusta hablar demasiado. Las 3 líneas, digamos, democracia y gran escala. Hablé de economía, vale, pero ¿dónde está la democracia? ¿Dónde está el control del pueblo? ¿Dónde están los mecanismos de decisión? Ecologismo, que es lo que quizá me interesa a mí más, o donde yo trabajo más, que es cómo se pueden tener en cuenta los límites ecológicos en los planes, cómo se puede transitar también hacia ciudades más ecológicas, sinérgicas con el mundo rural, y lo último es feminismo y cuestiones de género, cómo evitar reproducir instituciones sexistas y dar a la liberación de la mitad de la humanidad. El primer caso, digamos, de democracia, es un poco el segundo pilar de lo que defendemos, la República Democrática,
que es el marco jurídico-político basado en la, digamos, universalidad de decisiones colectivas, igualdad y libertades individuales. Aunque el control de la economía es, digamos, un paso necesario, sin democracia no se pueden superar los problemas de desigualdad. ¿Esto qué quiere decir? Que sin la democracia no se puede planificar la economía adecuadamente. Si la información no es pública, la retroalimentación del mercado, el sistema del mercado que controla, digamos, las decisiones, lo que decía la objeción austriaca del socialismo, pues no se puede superar si no somos capaces de integrar las distintas decisiones o lo que prefiere la gente. Para la toma de decisiones, lo que se suele proponer desde nuestro grupo es, para las cosas más generales, el referéndum, o sea, el referéndum público, existe la tecnología para hacer más referéndums, existe la tecnología para votar mucho más, ¿no? Y la sortición es digamos, un método un poco antiguo que no sea, que a lo mejor no se escucha tanto a día de hoy, pero la idea es un sorteo y popular y que todo el mundo sea parte del gobierno, o sea, de que se sortee entre todo el mundo una cierta de personas que entren a formar parte de un comité deliberativo. Se supone que es mucho más democrático en el sentido de que si uno hace que los comités sean de cierto tamaño para evitar los problemas de las loterías de números pequeños, va a reflejar la composición de la sociedad mucho mejor que cualquier tipo de partido político, cualquier tipo de voto, ¿no? Porque al final, digamos, para llegar a ser político hay que tener ciertos recursos, cierto tiempo libre, cierto acceso, ciertos medios, aunque se intente evitar, ¿no? Y lo último es asambleas deliberativas con acceso a vídeos didácticos sobre diferentes propuestas locales y nacionales. Es democratizar la información, la educación, digamos, de qué manera se puede conseguir que el pueblo realmente sea consciente de lo que está decidiendo y evitar un poco la frase de a mí no me interesa la política o eso se lo dejo a otra persona, ¿no? En la parte de ecología, lo que proponemos, digamos, es cómo, o que estudiamos, es cómo racionalizar la interacción del hombre con la naturaleza. A día de hoy se hace mediante el mercado, se relacionamos con la naturaleza mediante el mercado. Un barril de petróleo vale tanto, sea de Arabia Saudita, Ecuador, Libia o donde sea. Eso que nos dice muy poco de qué cosas están destrozando, cómo nos estamos relacionando con el medio ambiente. Y a veces cuando se proponen soluciones de mercado a los problemas ecológicos es como una tasa al carbono, o los protocolos incluso de Kioto, estas cosas de París que cada vez que son más ineficaces. Pero proponemos que con la planificación esto, digamos, se puede ejercer un control completo sobre la producción y podemos cerrar, digamos, la fractura que hay entre las personas y la naturaleza. Que ya dijimos que la Unión Soviética, aun siendo, era mejor que otros países en muchos aspectos, pero es muy lejos de ser perfecta. Se tomaron decisiones ecológicamente muy poco adecuadas. Y la pregunta es, bueno, ¿y cómo se hace esto, no? Porque el carbono es muy fácil decir, venga, se emite menos carbono. Pero cuando uno construye de una presa hidroeléctrica, se hunden ciertos pueblos, ¿no? Se quitan ciertos ríos, se toma un coste de la biodiversidad. ¿Cómo se computan correctamente ciclos agroecológicos, no? Al final la ecología no es lo mismo con la industria. Nosotros trabajamos con ciclos naturales, mucho más que una cosa que es mucho más controlada o que los insumos están controlados por el ser humano, cómo se le da peso adecuado a ciertas cosas, más allá de cuentas y decisiones democráticas. Puede que la gente, lo que se dice muchas veces, puede que la gente ponga sobre la mesa desarrollo frente a conservación, ¿no? O sea, un problema, digamos, un poco en Andalucía, el hecho de no decir salva Doñana, mata a un rociero, ¿no? Como dice a veces, con perdón, pero eso es un problema, digamos, ecológico, de cierta manera. El rocío hace daño a Doñana, pero a la vez el rocío es parte íntegra de la cultura de la región de Andalucía. ¿Cómo se le da un peso adecuado a estas cosas, no? Es una pregunta muy complicada. Y el programa de investigación que hacemos nosotros es qué formas tiene que tener esto. Otro programa es cómo se transita hacia ciudades más ecológicas, toda la pregunta de ecología urbana, crecer huertos urbanos, crecer hortalizas en los jardines, etcétera, etcétera. Y la última parte es, digamos, la de socializar los cuidados, que la sociedad actual está diseñada para que el trabajo social sea mayormente individual y mayormente feminizado, ¿no? Una economía planificada puede hacer eclosionar una forma de organizar lo doméstico, socializar los cuidados.
como dije antes, esto no va a solución a todo, o sea, la liberación femenina no va a pasar por, o sea, si mañana, digamos, hay comedores comunes donde come todo el mundo, eso obviamente no va a liberar completamente a la mujer. Sin embargo, si uno empieza a socializar el trabajo de cuidado, si normalmente el cuidado de las personas mayores suele recaer sobre las mujeres, sea alguien que se contrata o sea la hija, o sea, yo me doy cuenta de que como hombre mi madre le exige mucho más a mi hermana que a mí de cuidados, ¿no? Entonces, si se consigue cuidar a las personas, se consigue cuidar a la gente mayor, se consigue cuidar a los niños de manera más socializada y se consigue a lo mejor ayudar a eliminar una barrera de género muy grande que tiene esta sociedad. Es un poco lo que se llama también el realismo doméstico, la idea de que el trabajo social es algo individual que se debe hacer en casa. Un poco planteamos en contra de eso, cómo se puede diseñar una comuna urbana, donde se puede diseñar un comedor donde esto se socialice, ¿no? Que esto se planifique sin llegar a cabo la lógica de mercado. Por ejemplo, en la China popular se hicieron comedores masivos al principio con la idea misma esta de que si los hombres ya no tenían que comer en casa, esto iba a dar un poco más de espacio a que la mujer saliera de casa, ¿no? Y un poco esto es todo. Como decimos, somos un colectivo que trabaja en muchas líneas, artículos de divulgación, sesiones de formación, clubes de lectura, grupos de traducción. Esta es la página web, el Twitter, el Instagram, un código QR y una invitación a nuestro Discord público que es válida durante una semana. Así que si quieren tomar una foto y lo meten luego en casa, acaban en nuestro Discord público. Y yo creo que eso ya es todo, que ya hablé mucho rato.